Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este resumen semanal. Le tenemos preparada la información del trabajo legislativo durante esta semana. Vamos a conocer los detalles. Aprueba Cámara de Diputados Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Pasa al Senado para continuar el proceso legislativo. En sesión solemne conmemora el Senado de la República 64º aniversario del reconocimiento constitucional del derecho al voto de las mujeres mexicanas. En el marco de la glosa al quinto informe comparece titular de Pemex ante Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Raúl Cervantes Andrade presenta su renuncia al cargo como Procurador General de la República. Legisladores hablan al respecto. Es así como damos inicio a este espacio con lo ocurrido esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Bienvenidos a este resumen semanal. Vámonos directamente al trabajo en la Cámara de Diputados. Y es que al iniciar la discusión de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue encargada de presentar y fundamentar el mismo, que contempla recursos por 5.279.667 millones de pesos, lo que significa un incremento de 43.291 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo Federal, con una estimación de crecimiento económico de 2.5% del PIB. La recaudación federal participable se incrementa en 22.800.6 millones de pesos para alcanzar un monto de 2.902.721.9 millones de pesos para cubrir las necesidades de gasto de las entidades federativas. Explicó que se realizaron en total 14 modificaciones al proyecto presentado por el gobierno federal. Entre ellas destacan el ajuste al precio del barril del petróleo al pasar de 46 a 48.5 dólares. El tipo de cambio incrementó de 18.1 a 18.4 pesos por dólar, y para la reconstrucción del país luego de los sismos se estableció que los recursos federales no devengados pueden utilizarse para fortalecer las finanzas de las entidades federativas o para atender desastres naturales. Se modifica el monto del endeudamiento de la Ciudad de México con la finalidad de que pueda contar con mayores recursos para atender la emergencia derivada de los daños del sismo del pasado 19 de septiembre del presente año, hasta por un monto de 5.500 millones de pesos. El dictamen, dijo, también autoriza al Ejecutivo Federal para contraer un endeudamiento neto interno de 470.000 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5.500 millones de dólares. Previa a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la fracción de Morena presentó moción suspensiva, argumentando que la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos fue antirreglamentaria al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El día de ayer en la Comisión de Hacienda se aprobó en forma muy rara e incluso antirreglamentaria un anteproyecto de dictamen a la reforma al impuesto a gasolinas. Este dictamen prevé en la carátula, en el artículo 1, un impuesto a combustibles automotrices, artículo 2, fracción 1, inciso D, 231.250 millones de pesos. Posteriormente, cada uno de los grupos parlamentarios fijaron posturas sobre la Ley de Ingresos a ejercer en el 2018. El primero en hacerlo fue el partido Encuentro Social, quien reiteró que el dictamen refleja una política fiscal prudente con un crecimiento económico acorde al contexto económico internacional, y adelantó el sentido de su voto. En términos generales, la Ley de Ingresos nos parece prudente y suficientemente sólida para solventar por lo menos las principales necesidades del país para 2018. Encuentro Social votará en lo general a favor del dictamen de la Ley de Ingresos y no reservamos en lo particular para votar en contra de cualquier incremento a las gasolinas por el concepto del IEPS. La fracción del partido Nueva Alianza aseguró que el marco fiscal permitirá la formalización continua de la base de contribuyentes, fomentar una distribución más equitativa de la riqueza, la transparencia y la corresponsabilidad dentro de las aportaciones de los contribuyentes y el uso eficiente de los recursos públicos, además de permitir la reconstrucción que dejaron los recientes desastres naturales.
permitirá que los ingresos públicos se incrementen en más de 390,000 millones de pesos para el próximo año, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar las tasas impositivas existentes. Asimismo, la contratación de deuda pública disminuirá significativamente y porque plantea mecanismos y disposiciones oportunas para afrontar uno de los retos más grandes en los últimos años, la reconstrucción de las zonas afectadas. Al tiempo que hizo un llamado por la rendición de cuentas y de transparencia a través de una política de puertas abiertas, Movimiento Ciudadano anunció su voto a favor en lo general del dictamen, considerando que se exenta del pago de impuestos sobre la renta a los ingresos obtenidos por la venta de terrenos donde se encontraban las casas de los mexicanos que fueron afectados por los sismos. También estamos a favor de que los damnificados puedan definir hasta en 3 parcialidades sus pagos bimestrales del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, así como los pagos de retención a salarios. En su oportunidad, el Partido Verde Ecologista de México, a través de la diputada Adriana Sarur, dijo que la Comisión de Hacienda propuso una baja dependencia del petróleo y el blindaje de las finanzas públicas para enfrentar los retos del próximo año. Mantiene una visión de confianza en la economía y un balance económico positivo. Coincidimos con este dictamen porque era necesario estimar una plataforma de producción del petróleo crudo en 1.983 millones de barriles, con una estimación del precio ponderado del barril del petróleo crudo de exportación. Morena hizo señalamientos en contra de la manera en que se dictaminó en comisión. El diputado Vidal Llerenas dijo que no se permitió la presentación de reservas en dicha instancia y por otra parte anunció el voto en contra de su bancada. Y por eso vamos a votar en contra. Porque la ley de ingresos sí viene el gasolinazo. Ahí está la recaudación del IEPS de gasolina claramente. Y eso no va a bajar. No engañen a la gente con que hicieron reservas. No, quien vote la ley de ingresos vota el gasolinazo de los últimos años. Que queda así. El Partido de la Revolución Democrática dijo que a un mes de los sismos, las prioridades a atender es las entidades que resultaron afectadas y para contribuir a ese esfuerzo votarían a favor del dictamen en lo general, aun cuando les generan algunas incertidumbres. No estamos satisfechos, desde luego, como lo decía al principio, con lo que contiene en su conjunto, pero seguiremos luchando y habrá correlaciones de fuerzas, espero que muy pronto suficientes para que le demos un vuelco a muchas cosas. Lo fundamental, por ejemplo, que criticamos nosotros es la discrecionalidad y opacidad con la que se maneja el endeudamiento del gobierno federal. A decir del PAN, el dictamen a discusión, al igual que las leyes de ingresos anteriores, no promueven de forma integral los cambios fiscales que incentiven la inversión en infraestructura, generen competitividad ni mejores condiciones de vida. No obstante, anunciaron su voto en pro para no obstaculizar el proceso legislativo. Con nuestra responsabilidad y porque entendemos que con la aprobación se determina el curso que tomará nuestro país el próximo año en un contexto de volatilidad económica. Votaremos a favor porque, como lo hemos dicho, Acción Nacional no se distingue por ser un grupo parlamentario que entorpezca los acuerdos y mucho menos el avance del país. Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional reconoció que ante la situación de adversidad a los que se han agregado los desastres naturales como los ciclones y los sismos, la conducción de las finanzas públicas han sorteado estas dificultades. Al anunciar su voto a favor, el diputado Jerico Abramo destacó los ajustes hechos en las comisiones. A principios de esta administración del presidente, se actualizó el precio del barril de petróleo en función de la fórmula y con la evolución de los precios en el mercado internacional de 46 a 48 dólares con 50 por barril, con una mayor plataforma de producción en ascenso de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. Se actualiza el tipo de cambio al pasar de 18.10 a 18.40 pesos por dólar. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración del Pleno en lo general, mediante votación nominal, la cual arrojó un resultado de 399 votos a favor, una abstención y 44 en contra. De conformidad con el artículo 110 del reglamento de la Cámara, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 399 votos.
Durante la discusión en lo particular, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron aproximadamente 90 reservas para modificar artículos o agregar transitorios al dictamen que expide la Ley de Ingresos para 2018. Ninguna de ellas fue aceptada, por lo que el articulado se votó en los términos del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Luego de ello, por instrucción de la mesa directiva, se abrió el sistema electrónico para recabar la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, los cuales se aprobaron con 228 votos en pro, 192 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, siendo las 7 de la tarde con 46 minutos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El Senado de la República, como Cámara Revisora, también dictaminará este asunto. De no haber cambios, pasará directamente al Ejecutivo Federal para su publicación y posterior entrada en vigor. Es momento de hacer una pausa y cuando regresemos realizan sesión solemne para conmemorar el 64 aniversario del voto de la mujer en México. No le cambie.